Muy buenos días con todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. El día de hoy les saluda Nilda Vargas Cubas, especialista en regulación normativa de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la DGA del MEF. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Cristian Morón, especialista de bienes muebles patrimoniales de la Dirección de Bienes Muebles de la DGA, y desarrollará el tema Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del SNA. Adelante, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos los asistentes a este curso webinar. En principio reciban el saludo institucional de nuestro director general, el administrador Wilson Varas, también de nuestra directora de bienes muebles, la licenciada Bárbara Lenconde, quienes muestran pues su situación y exhortan a seguir participando a los asistentes en este tipo de cursos porque nos permite difundir la normativa y sobre todo los procedimientos para una adecuada gestión de los bienes muebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, dicho esto, vamos a dar ya inicio al curso sin más preámbulo. El curso del día de hoy es Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que nos vamos a enfocar directamente en lo que es la Directiva 006-2021-F5401, que es la Directiva para la gestión de los bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de iniciar con todo lo que ya es la gestión específica de los bienes muebles del Estado, hay que hacer un breve recuento de lo que es el marco normativo, ¿no?, que nos va a acompañar a lo largo de toda la gestión de los bienes muebles del Estado. En principio, el Decreto Legislativo 1439 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 217-2019-EF. Estas normas que se emiten allá por el año 2018 y 2019 respectivamente, estas normas crean lo que hoy ya se conoce como el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y una de las, digamos, innovaciones que trae consigo no solamente es crear el Sistema Nacional de Abastecimiento, sino que la gestión de los bienes del Estado pasan a un nuevo régimen. A diferencia de lo que antes ya se conocía como el Sistema Nacional de Bienes Estatales, a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, con el Decreto Legislativo 1439 y su reglamento se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual es un conjunto de normas, de principios, técnicas, procedimientos, procesos, etcétera, que nos permiten un adecuado aprovisionamiento de bienes, servicios y obras, bien, para el cumplimiento de los fines institucionales de las entidades. Y dentro de los componentes de esa cadena de abastecimiento público, tenemos a lo que es, pues, el componente administración de bienes, que comprende tanto a los bienes muebles como a los bienes inmuebles. Entonces, actualmente coexisten tanto el Sistema Nacional de Bienes Estatales como el Sistema Nacional de Abastecimiento, con la diferencia que en el Sistema Nacional de Bienes Estatales lo que yo voy a ver, o la competencia de la SBN, es básicamente predios del Estado. Aquellos terrenos que no tienen pues edificación alguna, mientras que los terrenos con edificaciones, que son inmuebles, están bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y lo mismo ocurre, pero ya sin controversia alguna, sin ningún tipo de duda, los bienes muebles pertenecen al ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Los bienes muebles concebidos como aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su esencia. Entonces, todo lo que tenga movilidad es un bien mueble y eso está comprendido dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Y las normas rectoras son el Decreto Legislativo 1439 y el reglamento aprobado por Decreto Supremo 217-2019-EF, ¿no? Debemos hacer la precisión que este Decreto Supremo 217-2019-EF ha sido modificado recientemente, no hace mucho, el día 22 de marzo, ¿no? Se emitió un Decreto Supremo, el cual ya ha digamos, modificado este Decreto Supremo 217-2019 F5401. Bien, entonces tengamos ahí o tienen la tarea de hacer esta revisión normativa. Además de ello, en el año 2020 se da la Directiva 01-2020 F5401, que es la directiva de RAE, gestión de RAE, de bienes muebles calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bien, esta directiva busca regular la disposición de aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que ya se encuentran inoperativos, que ya no funcionan, y busca que sean adecuadamente dispuestos, entregados a un sistema de manejo de RAE, esto en el marco del Decreto Supremo 09-2019 MINAM. ¿Y por qué busca esto? Porque los aparatos eléctricos y electrónicos que se encuentran en estado de RAE, pues resultan ser sumamente contaminantes para el medio ambiente y son un peligro para la salud humana si es que no son adecuadamente dispuestos, porque contienen componentes que resultan ser altamente contaminantes, ¿no? Tienen materiales pesados, minerales pesados, algunos componentes, cadmio, oro, zinc. Entonces, si esto no se dispone adecuadamente, puede generar impactos negativos en el medio ambiente y peor aún en la salud humana. Por eso es que en el marco del Decreto Supremo 09-2019, MINAM, emitido por el Ministerio del Ambiente, la DGA, en el marco de sus competencias, emite la Directiva 01-2020 F5401, la cual se encuentra vigente a la actualidad. Bien. Tenemos otra directiva, que es la Directiva 06-2021 F5401, que es la Directiva para la Gestión de los Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esta directiva es la que nos va a acompañar a lo largo de la exposición, porque es la norma estelar en cuanto a gestión de los bienes muebles en el Estado. Bien, esta directiva también ha sido modificada por la Resolución Directoral 06-2022 F5401. Básicamente fue para incluir lo que se denomina la figura de la cesión en uso, que ya la vamos a ver también a grandes rasgos. ¿Bien? Y además de ello, tenemos otra directiva que también ustedes deberían tomar en cuenta, que es la Directiva 01-2024 F5401, ¿no? La directiva que establece disposiciones para el aseguramiento de bienes en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esta directiva busca, ¿no?, que las entidades ya vayan identificando qué bienes van a ser objeto de aseguramiento, ¿no? O sea, contratar una póliza de seguros ante una compañía para mitigar probables efectos negativos que podrían tener, ¿no? Entonces, este sería el marco normativo vigente para la gestión de los bienes del Estado, la gestión de los bienes muebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, entonces nótese que tenemos normas rectoras como el Decreto Legislativo 1439, su reglamento el 217. Bien, contamos también con directivas. Bien, contamos con directivas. Y además de ello, pues ya le hemos precisado cuáles son las directivas que se encuentran vigentes a la fecha. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dicho ya el marco normativo, ya podemos ir más o menos abarcando lo que es propiamente la gestión de los bienes del Estado. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. En el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la definición o la, digamos, la referencia a gestión de los bienes muebles patrimoniales se refiere a todo acto que recaiga sobre lo mismo, que puede ser el alta, la baja, el saneamiento, el inventario, la disposición, etcétera, ¿no? O sea, todo aquel acto que recaiga sobre un bien mueble patrimonial, entonces va a ser objeto de ser regulado por la Directiva 06, ¿no? Eso se denomina gestión de los bienes muebles patrimoniales. Ahora, ¿qué es un bien mueble patrimonial? En el artículo 5 de la Directiva 06,
Se establece que un bien mueble patrimonial es aquel que fue adquirido por la entidad para el cumplimiento de sus fines institucionales, que es pasible de mantenimiento o reparación, ¿ya? Que o sea, es pasible de darle mantenimiento o de ser reparado, y además de ello cumple con algunos parámetros en el aspecto contable. Bien, aquí una precisión. Si bien es cierto, los bienes muebles también, también tienen en su gestión, tienen un aspecto contable. No resulta menos cierto que esto no es objeto de regulación por parte de la Directiva 06, ¿ya? Entonces, la Directiva 06 lo que hace es remitirte a las normas del Sistema Nacional de Contabilidad. Por ello es que nosotros no vamos como de Dirección General de Abastecimiento, no es que nosotros vamos a responder, por ejemplo, consultas acerca de cuál es el asiento contable o cuál es la expectativa de valor útil, etcétera, ¿no? Aspectos contables lo ve la Dirección General de Contabilidad Pública. Eso sí tenemos que tener en claro. Por ello es como les digo que la Directiva 06, cuando hace referencia al aspecto contable, señala expresamente, se regula conforme a las normas que emite el Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Bien? Entonces, el alta de los bienes. ¿En qué consiste el alta? El alta es un procedimiento por el cual se van a incorporar los bienes al registro patrimonial y contable de la entidad. ¿Bien? Entonces, para dar el alta existen causales. Por ejemplo, si es que un privado, llámese persona natural, jurídica, un privado del extranjero o ubicado en el territorio nacional, me dona bienes, y donar significa entregármelos a título gratuito. Si me dona bienes y la entidad lo acepta, ese procedimiento se denomina aceptación de donación. Nótese que los bienes provienen de un privado. Aquí no interviene una entidad pública. Un privado del extranjero o ubicado en el territorio nacional me ha donado bienes, me ha entregado bienes a título gratuito sin condición alguna. Entonces, cuando la entidad lo acepta, se denomina, pues, ¿no? Aceptación de donación. Por ejemplo, una minera me dona camionetas. ¿Cómo se llama el procedimiento? Siendo la minera un privado, se denomina aceptación de donación. ¿De acuerdo? Entonces, la aceptación de donación, ¿con qué se aprueba? Con el documento. O sea, es el alta, ¿cómo se aprueba? Ya recibí los bienes, se entiende que yo emito un documento que apruebe esta aceptación de donación. ¿Y por qué la normativa dice documento? Dice documento porque no todas las entidades lo van a aprobar con resolución. Por ejemplo, el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales que aprueban mediante acuerdo de consejo. ¿Ven? Entonces, ahí hay un documento distinto, ¿no? Las demás entidades lo pueden aprobar con resolución. Entonces, aprobamos. Ese documento con que yo apruebo la aceptación de donación es documento suficiente para que yo pueda proceder a hacer el alta de los bienes. La reposición también es con la resolución que aprueba. La reposición es un acto por el cual un bien que ha sufrido un daño, ¿no? O ha sido sustraído y se encuentra una responsabilidad de devolver por parte del proveedor o por parte de la compañía aseguradora o por parte del usuario que lo venía utilizando y bajo su responsabilidad es que el bien fue sustraído o el bien ha sufrido un daño total o parcial. Entonces surge esa obligación de reponer. Cuando a mí me reponen bienes, el alta de ese bien repuesto, ¿no? Ese bien que se propone, ese bien se va a dar con la resolución que aprueba la reposición. También hay entidades que tienen o cuentan con talleres, ¿no? De fabricación. Fabrican bienes muebles, fabrican sillas, fabrican escritorios, armarios, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces, estos bienes muebles pueden ingresar también al patrimonio, si es que son bienes muebles patrimoniales, van a caer en el patrimonio y además de ello, pues habrá la fabricación, ¿no? Se fabrica. ¿Cómo se sustenta el alta de estos bienes? A través del informe del área que fabrica estos bienes. La permuta es un intercambio entre el Estado y un privado. Intercambian bienes. Entonces, cuando el Estado recibe bienes
¿no? Que ha intercambiado por otros que dio de baja y son de propiedad de un privado, entonces el Estado también aprueba mediante documento y procede al alta de los bienes. Transferencia. ¿Recuerdan ustedes que les dije que la aceptación de donación se da cuando es de un privado a favor de una entidad pública? Eso es una donación, una aceptación de donación, porque la entidad está aceptando una donación. Pero cuando es de propiedad de una entidad pública a favor de otra entidad pública, eso se denomina transferencia. Y por ello es que la directiva también regula. Si una entidad pública le otorga bienes a otra, el alta se sustenta con el documento que aprueba esa transferencia. O sea, con la resolución de transferencia es suficiente, con el acuerdo de consejo es suficiente. La entidad que recibe no debe hacer otro acto. Simplemente se sustenta en la resolución que aprobó esa transferencia para proceder al alta de los bienes. ¿Eh? Y les comento esto porque es un error muy frecuente. Un error muy frecuente es que las entidades confundan las denominaciones. Si se lo entrega a un privado, le dicen donación, y si le entrega a una entidad pública a otra entidad pública, también le dicen donación. Y eso está mal. Ya sabemos que la denominación correcta es donación para cuando viene de un privado para el Estado, es aceptación de donación. Si es del Estado a un privado, eso es donación. Si es del Estado, de una entidad del Estado a favor de otra entidad del Estado, eso es transferencia. Bien, entonces tengamos cuidado con las denominaciones. Otro error frecuente, cuando una entidad pública le transfiere a otra bienes, cuando la entidad que recibe emite otra resolución para dar de alta, cuando eso ya no es necesario. Basta con la resolución que aprueba dicha transferencia. Con eso, un informe técnico sustenta con esa resolución y procede al alta de los bienes. Disposición legal es cuando existe una norma con rango de ley. Una norma con rango de ley que dispone, ¿no?, que la entidad deba aceptar los bienes y proceder a su registro. También puede darse el caso cuando un juez lo ordene, un juez o un árbitro a través de un arbitraje. Recuerden que nuestro país acoge dos jurisdicciones de justicia, ¿no? La justicia judicial y también la arbitral. Entonces, si un juez o un árbitro ordena que una entidad reciba bienes y los incorpora a su patrimonio, entonces la entidad pues procede al alta sustentándose en esa sentencia o en ese laudo arbitral. Algo novedoso en la directiva 06, los semovientes. Los semovientes son bienes muebles vivos, ¿no? Básicamente los animales. Entonces, los semovientes también son objeto de alta siempre que exista el informe del órgano o unidad encargada del semoviente, o sea, más o menos un informe que detalle que este semoviente está vivo y que ha pasado un periodo de supervivencia, ¿no? Ya depende del criterio de la entidad. ¿Eh? Saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes. Un bien mueble sobrante es aquel, ¿ya?, que no se encuentra físicamente en mi registro patrimonial y contable, pero sí se encuentra físicamente en la entidad. O sea, en mis registros no figura. En mi registro patrimonial y contable no está incorporado, no figura, no existe, pero físicamente sí está en la entidad. Y se puede deber a muchos factores, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto, hay muchos profesionales que para mejorar el día a día en la oficina compran pues servidoras, compran quizás un microondas, quizás una radio, etc. Luego todos los profesionales se van de la entidad y ese bien queda ahí y nadie lo reclama. O por diversos motivos, ¿no? Hay diversos motivos por los cuales hay bienes que quedan en la entidad. Están físicamente en la entidad, pero no están en su registro patrimonial y contable. Si pasa más de un año, y la entidad lo tiene en posesión más de un año y nadie lo ha reclamado, la entidad puede hacer el saneamiento. ¿Ya? Puede hacer el saneamiento de los bienes. Para eso hay un procedimiento establecido en el artículo 43 de la directiva. Hacer un saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes. ¿Para qué? Para incorporarlos a su patrimonio. La condición para hacer el saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes son dos. Primero, que esté más de un año en posesión de la entidad. Segundo, que la entidad haya determinado que ese bien lo va a utilizar o ya lo viene utilizando. O sea, le va a ser de utilidad.
Si no le es útil, no tiene por qué sanearlo. Aquí también viene otra pregunta muy frecuente. ¿Qué hago con los bienes sobrantes que no me sirven? O bienes sobrantes en estado de chatarra o en estado de RAE, ya no sirve. No los voy a utilizar. Entonces, si es que la entidad determina que existen bienes que están operativos, pero que no los va a utilizar, no los necesita, y le están ocupando espacio, o ha encontrado sobrantes en estado de chatarra, o sea, que ya obviamente no le va a servir, pues la chatarra es inservible, o que se encuentran en estado de RAE, que el RAE también ya es prácticamente basura electrónica, entonces lo que hace la entidad es, amparada en el artículo 43 de la Directiva 06, procede a disponerlos. Y como son sobrantes, obviamente no hay baja, porque no está en su registro. Ya vamos a ver, la baja es un procedimiento para extraer de los registros patrimoniales y contables de la entidad. Pero como es un sobrante, no hay necesidad de baja, lo dispones inmediatamente. El marco normativo está. Sin embargo, hay mucha problemática de las entidades que tienen bienes sobrantes que no sanean y tampoco los disponen. Ergo, eso está acumulado en depósitos, no generando los constantes costos y además responsabilidades, porque la entidad tiene que custodiar. ¿Ven? Entonces, deshagámonos de todo lo que sea sobrante, que no vayamos a utilizar o que sea en estado de chatarra o que esté en estado de RAE. No tengamos miedo. Muchas entidades me dicen, pero tengo que darlo de baja. No, no lo vas a dar de baja. Por sentido común, no lo des de baja, porque es un sobrante. Ah, pero tampoco lo podría disponer. No, sí puedes disponerlo. La directiva te autoriza a disponer, ¿no? Te autoriza a disponer. ¿Cómo lo dispongo? Aplica supletoriamente cualquiera de los datos a disposición de la directiva. Transfiérelo, subástalo, permútalo, dónalo, etcétera. Tú puedes ya referirlo. Bien, entonces no tengamos problemas ahí, ¿de acuerdo? Otra pregunta frecuente que se hace es, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todas estas figuras que yo les he señalado son a título gratuito, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la entidad compra los bienes? Ah, por la ley de contrataciones, hice una compra y ya adquirí bien las compras rutinarias que se hace siempre. Entonces, ahí sí, cuando yo compro por la ley de contrataciones, adquiero bienes muebles, obviamente no lo doy de alta. No voy a hacer, la OCP no hace esta evaluación, este procedimiento de alta, sino que en el marco de lo previsto en el artículo 21 de la Directiva 06, procedo inmediatamente a registrarlo en mi patrimonio. Es decir, no es que no va a haber registro, sí va a haber registro. Lo que no va a haber es este procedimiento de alta. Procedo inmediatamente, ya no por el artículo 17, que es este procedimiento de alta, sino por el artículo 21, que es registro. Voy inmediatamente a registrar. Y la propia Directiva 06 te señala, ¿no? Los bienes muebles, independientemente de su forma de obtención, son registrados en el registro patrimonial y contable. En el registro, ¿no? En directiva te señala el SIGAMEF, pero ya nosotros debemos entender que eso está con una disposición complementaria, transitoria en la directiva también, que te señala en tanto se termine de implementar el SIGAMEF, se va a utilizar todavía el SINAVIP o el SIGA en lo que fuera pertinente, ¿no? Entonces, podemos hacer dos registros. Pero que nos quede claro, las adquisiciones rutinarias no son objeto de alta, sino que sí van a ser incorporadas al registro de la entidad. Eso sí, directamente, no necesite más. ¿Cómo lo sustento? Con los documentos que justamente justifican esa compra, ¿no? Que sustentan esa compra. No te hagas problemas. Ahora, si es que tu caso no se equipara o no configura, no calza en ninguna de las causales previstas en la Directiva 06, las que hemos señalado previamente, entonces la forma de dar de alta es con una opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad. Entonces basta con que yo le dé una opinión jurídica, y desde luego que la OCP tendrá que hacer un informe técnico que sustente el hecho sui generis, por el cual no existe una causal de alta, la causal peculiar que tiene, que no calce en ninguna de estas causales de alta, y por consiguiente vamos a proceder a su alta mediante opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica. Entonces, el informe técnico de la OCP
va a la oficina de asesoría jurídica, de encontrarlo conforme, emite una opinión favorable y con eso ya se emite la resolución para el alta. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estas son las causales de alta que tenemos en la directiva 06, pero también se han dado supuestos de excepción al alta. O sea, ¿cuándo es que yo no le voy a dar de alta los bienes? A ver, el primero es cuando yo compro bienes, pero para entregárselos a terceros. Es decir, yo no compro los bienes para yo utilizarlos directamente, yo como entidad, yo entidad que compro, no los voy a utilizar, sino que los compro para entregárselos a otros. Y esto por mandato de una ley, de una norma con rango de ley o por cumplimiento de mis funciones. A ver, un ejemplo para que se entienda mejor. Durante la pandemia, el Ministerio de la Producción, el PRODUCE, adquirió bienes, módulos prefabricados, que eran algunas cuestiones necesarias para poder implementar mercados temporales. Recuerdan, por ese tema del aislamiento temporal, por el aislamiento social obligatorio que hubo. Y el PRODUCE los adquiría estos implementos para los mercados temporales, los adquiría, pero era para entregárselo a las municipalidades, y las municipalidades serían las que finalmente ya, ¿no? Ellas se iban a encargar de la organización, la implementación y todo lo demás de estos mercados temporales, y les entregaban estos bienes. ¿Ven? Entonces, PRODUCE los compra en el marco de sus competencias, porque había decretos de urgencia que le facultaban a PRODUCE a comprar para implementar estos mercados temporales. ¿Ya ven? Entonces, tenemos una entidad que compra por mandato de una norma, pero no para utilizarlo directamente, sino que es para entregárselo a un tercero, que en este caso era la municipalidad. ¿Ven? Entonces, PRODUCE no estaba obligado a dar de alta estos bienes que compraba. Es que no tiene sentido, ¿no? Pongámonos en el supuesto de que PRODUCE va a comprar y lo da de alta. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Para entregárselo a la municipalidad, y si PRODUCE lo da de alta, PRODUCE va a tener que darlo de baja y luego disponerlo. ¿Qué sentido tiene hacer todos esos trámites? O sea, eso es más bien trabar, ¿no? O sea, ponerle más burocracia, digámoslo así, al procedimiento. Entonces no, PRODUCE simplemente lo entrega a las municipalidades. La municipalidad sí lo dará de alta. ¿Eh? Aquí nos pregunta, también otra pregunta que es frecuente, es ¿y qué formalidad, cómo es que yo debo entregarlo al tercero? Ya, la directiva 06 no lo ha previsto, no lo prevé. Entonces ya queda en la entidad establecer la formalidad. O sea, las partes intervinientes, en este caso, por ejemplo, PRODUCE y las municipalidades, ya se pondrán de acuerdo cómo lo harán, si lo hacen a través de una resolución, si lo hacen a través de la suscripción de un acta de entrega-recepción, ya esa formalidad lo ven las partes intervinientes. ¿Bien? El segundo supuesto es muy parecido al primero, cuando acepto donación o recibo por transferencia bienes, pero para entregárselos a un tercero. Ya no compro, sino que más bien recibo a título gratuito, pero no es igual para mí, es para entregarlo a un tercero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Viene una ONG del extranjero y le dice a la Municipalidad de Lima, te voy a entregar implementos para los comedores populares. Te voy a entregar cocinas, refrigeradoras, etcétera, ¿no? Congeladoras. Te voy a entregar eso para que tú a tu vez se lo entregues a los comedores populares. Entonces ven, miren, y aquí vamos a aplicar lo que dijimos al comienzo, aceptación de donación. Una ONG es privado. Se lo dona a la Municipalidad de Lima, con la condición de que se lo entregue a los comedores populares. Entonces la Municipalidad de Lima lo recibe, pero no lo da de alta, porque finalmente no es el usuario final, sino que se lo va a entregar a los comedores populares, que en este caso vendrían a ser los terceros. El tercero beneficiario es un comedor popular. ¿Ve? Entonces igual, no lo da de alta, porque no es para él, no lo va a utilizar directamente, sino que por su competencia tendría que entregarlo a un tercero. O la condición del acto de donación está enmarcado a que tenga que entregárselo a un tercero. Y en el tercer supuesto, es cuando yo recibo bienes para destinarlos a fines de enseñanza o de investigación o reparación de otros bienes.
En este caso yo voy a recibir bienes, pero para destinarlos a enseñanza o para reparar otro tipo de bienes semejantes. Aquí obviamente no lo voy a dar de alta porque los bienes no van a ser entregados para, digamos, para que los bienes cumplan funciones atendiendo a su naturaleza. A ver, me explico. Les entrego un vehículo como material de enseñanza, investigación, ¿no? A la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Se le ha dado un vehículo. ¿Por qué no lo da de alta a la UNI? Porque como está destinado a fines de enseñanza, ese vehículo no es para que circule. O sea, le entrego una camioneta, no es para que tú cargues la camioneta, no es para que lleves profesores, etcétera. No es para la utilidad propia del bien, sino es para que, por ejemplo, los alumnos lo tengan ahí estacionada esa camioneta y desarmen el motor, lo vuelvan a armar, ¿no? Los alumnos conozcan cuáles son las piezas de un motor, la estructura, el chasis de un vehículo, etcétera. ¿Ves? Por eso es que no lo va a dar de alta, porque no lo va a utilizar para el cumplimiento de sus fines propios de ese bien, sino solamente para destinarse a fines de enseñanza, fines de reparación, etcétera, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya hemos visto en sí el alta, ¿bien?, de los bienes muebles patrimoniales. Ahora vamos a entrar a lo que es la baja de estos bienes. Ya nosotros vimos que el alta, ¿ya? El alta está determinado para cuando yo voy a incorporar bienes a mi registro patrimonial y contable, bienes muebles patrimoniales, que se encuentran en el catálogo único de bienes, servicios y obras. O sea, no cualquier bien va a ser incorporado a mi patrimonio, ¿no? Además de ser patrimonial, tiene que estar contemplado en el catálogo único de bienes, servicios y obras, que según la Directiva 06, en una disposición complementaria transitoria, establece: en tanto se termine de implementar el CUPSO, vamos a seguir utilizando el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. Ese catálogo de bienes del Estado, que antes estaba bajo rectoría de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ahora está bajo administración del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, todos los bienes que se encuentren en el catálogo y que tengan la categoría de bienes muebles patrimoniales van a ser incorporados a mi patrimonio mediante el alta de los bienes. Bien. Si hay bienes que no están en el catálogo, van a ser considerados, y bueno, no cumplen tampoco con las categorías de patrimoniales. ¿Cómo se gestionan esos bienes? Se van a gestionar a través de la cuarta disposición complementaria final de la Directiva 06, en la cual me señala que en el caso de los bienes muebles no patrimoniales, su gestión se efectúa aplicando supletoriamente la Directiva 06 en cuanto no exista una norma especial que los regule. ¿Ya? Así, por ejemplo, ¿no? Tengo, digamos, tengo repuestos de carros. Como son no patrimoniales, no están regulados en el marco de la Directiva 06, entonces puedo aplicar para gestionarlos, puedo aplicar supletoriamente la Directiva 06 en cuanto no existe una normativa especial, ¿no? Por ejemplo, el caso de los neumáticos, sí tienen una normativa especial, ¿bien? Bien, vamos a las causales de baja, ¿ya? Ahora, ¿qué es la baja? Al contrario de lo que es el alta, que es incorporar al patrimonio, la baja es más bien extraer aquello que fue incorporado a mi patrimonio, a mi registro patrimonial y contable. Hay que extraerlo, porque atendiendo a las condiciones actuales del bien ya no me resulta de utilidad. Y vamos a ver cada una de las causales. Por ejemplo, la obsolescencia técnica. Esto implica o configura cuando el bien está operativo. Bien, miren, está operativo, funciona, pero se encuentra desfasado tecnológicamente. Por ejemplo, el caso de los Blu-ray, ¿no? O los reproductores de video. Hay algunas entidades en el sector público que pueden todavía mantener o tener operativo un VHS, por ejemplo, ¿no? Algunos colegios todavía los tienen. Puede estar operativo, pero desfasado tecnológicamente, sabiendo que actualmente ya existen los Blu-ray, por ejemplo, ¿no? Pero el bien está operativo, pero ya pues está obsoleto tecnológicamente.
El mantenimiento o reparación onerosa consiste en que el valor actual del bien es menor a lo que me costaría darle el mantenimiento o reparación. Por ejemplo, si es que el bien, ¿no?, me cuesta actualmente 1.500 soles, si es que el bien me cuesta actualmente 1.500 soles, pero su valor de reparación es de 11.000, tendría que evaluar, pues, si voy a, de todas formas, a emplear el mantenimiento o reparación, porque ya me está resultando sumamente oneroso. ¿De acuerdo? Para esta causal, sí yo necesito hacer una valorización del bien, o sea, tengo que conocer cuál es su valor actual, ¿no es cierto? Que también, o yo lo puedo obtener también de mis registros, puedo obtener cuál es el valor actual del bien. Y también, efectivamente, tengo que hacer cotizaciones, pues, ¿no? Tal vez mi oficina de abastecimiento me puede apoyar en hacer algunas cotizaciones de cuánto me costaría hacer el mantenimiento. La simple comparación de esto, del valor con las cotizaciones que efectúe, me va a determinar si es que esta causal procede o no. ¿Bien? La causal de RAE. El RAE es un aparato eléctrico y electrónico, creo que ya lo habíamos señalado, ¿no? Un aparato eléctrico y electrónico, aquellos bienes muebles que funcionan básicamente con corriente eléctrica o con corriente asistida, que puede ser pilas o baterías. Entonces, los bienes muebles que funcionan con electricidad, los aparatos eléctricos y electrónicos, no tienen pues una expectativa de vida útil, ¿no? Existe la famosa obsolescencia tecnológica, programada, por lo cual los propios productores de este tipo de bienes, aunque suene polémico, los propios productores de estos bienes ya hacen o programan estos bienes para que sufran desperfectos en un determinado periodo de tiempo, que sufran desperfectos, ¿no? O que ya simplemente dejen de funcionar, porque esto les asegura a ellos vender pues repuestos o les asegura que las personas constantemente vayan renovando estos equipos, ¿no? Suena polémico, pero es un tema que está en la actualidad. Por eso es que actualmente a nivel mundial, siendo que los aparatos eléctricos electrónicos tienen un uso masificado, ¿no? Todos usamos un aparato eléctrico electrónico, todos tenemos un celular, todos tenemos un televisor, todos tenemos, digamos, una radio. Entonces, siendo el uso masificado, y estos bienes se descomponen rápidamente, entonces lo que ha generado es que en el mundo existen grandes vertederos de RAE que no se estén disponiendo adecuadamente. Frente a esto, nosotros como entidades públicas sí debemos, pues tenemos un compromiso con el medio ambiente y con la salud humana. Entonces, estos bienes dados de baja por causal de RAE, ¿no?, que consiste en que el aparato eléctrico electrónico llega a un estado de inoperativo, no tiene posibilidad ya de ser reutilizado. O sea, nadie más lo va a utilizar, ya está malogrado, no sirve. Entonces, el RAE tiene que ser dispuesto conforme a la Directiva 01/2020/5401. Ojo, se obliga a que tienen que ser entregados sí o sí a un sistema de manejo de RAE. No empresa de RAE, no, digamos, operadores de RAE, no, sistema de manejo de RAE. Y esto viene por una imposición del Decreto Supremo 09/2019 de MINAM. Tengamos muchísimo cuidado ahí. Mucho menos hay que entregar el RAE a personas jurídicas sin fines de lucro, ¿de acuerdo? Mucho menos a ellos. Ahora bien, la chatarra, esa es otra causal de baja. El estado de chatarra es cuando el bien mueble, pues, ha sufrido un deterioro significativo, ¿no?, que hace imposible su mantenimiento, su reparación. O sea, ya es inservible, tiene un avanzado estado de deterioro que le ha significado que ya sus condiciones operativas, pues, queden reducidas a la mínima expresión. En el estado de chatarra, los bienes muebles van a ser dados de baja por el estado calamitoso en que se encuentran, ¿no? No tienen ninguna posibilidad de ser reparados. Falta de idoneidad del bien. Esta causal es nueva. ¿Sí? La falta de idoneidad del bien se da cuando el bien podría estar operativo, pero ya sufrió ciertos desgastes propios del uso frecuente de estos bienes. O sea, por su uso ordinario han sufrido ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, podría ser, y le pongo, ¿no?, el ejemplo más claro para una falta de idoneidad, es, por ejemplo, tenemos un escritorio. El escritorio puede estar ahí, o sea, estar en sus cuatro patas, como se diría, pero ya puede estar carcomido por polillas. Puede ser que digamos, los cajones
ya no, no cierren, o puede ser que ya se encuentre desnivelado, totalmente desnivelado, que tiemble al momento de emplearlo. Entonces, esa es una falta de idoneidad. ¿Ven? O sea, el bien puede estar ahí, pero ya ha sufrido desgaste por su uso ordinario, ¿no? También podría ser, por ejemplo, una vez nos llegó un caso de una laptop que ya se le habían borrado las teclas del teclado. ¿Ven? Entonces ya no es muy idóneo para la finalidad a la cual se pretende destinar. La transformación, eso es una causal que implica cuando el bien mueble ha sufrido, valga la redundancia, una transformación para ser otro bien mueble patrimonial. El ejemplo típico que tenemos aquí es, por ejemplo, una mesa grande de protocolo, que una entidad lo que hace es esa mesa inmensa de protocolo, aprovecha la madera en sus talleres que tiene y produce módulos individuales de computadora. ¿Ven? Entonces, esa mesa protocolar se da de baja por la causal de transformación. Y los módulos se dan de alta. ¿Ven? También por la causal de transformación. ¿Ven cómo va jugando el alta con la baja? La sustracción actualmente reúne, la sustracción, ojo, reúne a lo que es la pérdida, el robo y el hurto. Bien, aquí tengamos bastante cuidado, hay muchas personas y hay consultas que han hecho diciéndonos, no existe causal de pérdida, por eso voy a ir por opinión favorable. Causal de pérdida sí está, solo que está subsumida en lo que es sustracción. La sustracción contrae tanto a lo que es la pérdida, el robo y el hurto. La pérdida siendo la sustracción, la pérdida siendo que por una actitud tal vez negligente, el bien sale de la esfera de propiedad de la entidad, ya no se ubica, ¿no? Y en el robo y el hurto es porque ha existido un factor externo que ha despojado del bien mediante violencia o quizás solamente a través de una grave amenaza, pero existe la sustracción. La sustracción como causal de baja necesariamente implica que tengamos una denuncia policial o fiscal. Bien, hay muchas también aquí consultas. ¿Deben ser las dos? No, la directiva te dice una de las dos. Eh, pero la policía no me recibe la denuncia por pérdida, no me la quiere recibir. Si la policía no te lo quiere recibir, basta con que remitas un oficio a la Fiscalía de Prevención de Delitos, a la Fiscalía Provincial de turno, ¿no? De la localidad para que ya ellos evaluarán. Bien, ellos ya evaluarán. Ahora nos dicen, se ha sustraído el bien. Yo ya hice la denuncia, ya lo di de baja por sustracción, pero a la persona que se le perdió, ¿no? Al funcionario, al servidor que se le perdió, ya no lo quiere devolver porque dice que el fiscal ha dicho de que no hay responsabilidad penal, no quiere hacer denuncia. Está bien, pero recordemos algo, una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad administrativa. En este caso, la obligación de reponer el bien no es por responsabilidad penal, es por responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque sí, puede ser cierto. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo, Cristian Morón, me asignan la computadora, yo la tengo ahí, la laptop. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo decido llevármela a mi casa, me quedo dormido en el carro y se me olvida. Y ya se me perdió la laptop. Entonces, cuando la entidad va y denuncia, o yo pongo una denuncia, ¿no es cierto? El fiscal obviamente va a evaluar que no hay responsabilidad penal, pues yo no tuve intención, yo no, o sea, realmente no me lo quería llevar, me quedé dormido, fui negligente. Entonces el fiscal te va a decir, bueno, no procede una denuncia porque no hay responsabilidad penal. Pero ojo, sí hay responsabilidad administrativa, porque yo falté a mi deber de cuidado. Entonces, la obligación de reponer es al margen de la responsabilidad penal. Es cuando porque la responsabilidad administrativa es distinta, tiene otros factores, ya le estoy poniendo el ejemplo, ¿cierto? Bien. Saneamiento de bienes muebles faltantes. ¿Qué es un faltante? A diferencia del sobrante, el faltante sí está en mi registro patrimonial y contable. Este bien mueble sí está en mi registro, pero físicamente no está. O sea, ya lo busqué y no está. Entonces, como no está y mis registros tienen que identificar, pues, adecuadamente, ¿no? Mis registros tienen que señalar o reflejar información fidedigna, certera, cierta.
sea, mi registro no puede tener información falsa. No me puede decir que tengo 500 bienes cuando realmente tengo 490. Entonces, el bien mueble faltante es aquel que sí está en mi registro patrimonial y contable, pero no está físicamente. Aquí se recomienda que la OCP agote todas las condiciones necesarias para determinar y ya tener certeza que efectivamente ese bien ya no está en la entidad. ¿Bien? Entonces, con esta certeza hace un informe técnico donde va a detallar cuál es la probable causa que ha producido que este bien ya no se encuentre en la entidad. Y esto lo eleva a la OGA de encontrarlo conforme emite una resolución que aprueba el saneamiento de faltantes y con eso ya procede a dar de baja estos bienes. Pero ojo, la OGA, luego de aprobar esta resolución que los bienes faltantes, la OGA deberá comunicar al órgano de control de la entidad, porque de todas formas tienen que evaluarse que no existan responsabilidades funcionales. Bien, incluso podrían haber hasta responsabilidades penales. Así que tendría que comunicar a la OGA, tendría que comunicar al órgano de control. Eso sí es obligatorio. Bien. Y les digo, tengamos muchísimo cuidado. O sea, ya la OCP tiene que tener certeza de que efectivamente los bienes ya no están, porque se han dado casos donde las entidades han hecho el saneamiento de faltantes, lo han aprobado, han dado de baja los bienes y después te están preguntando, oye, aparecieron los bienes, ahora ¿cómo los doy de alta? Ya no puedes darlos de alta, porque la directiva te dice expresamente, los bienes muebles dados de baja tienen un plazo de 5 meses para ser dispuestos. ¿Ves? Entonces, si tú lo das de baja, lo que sigue es disponerlo. No es que lo vuelvas a incorporar a tu patrimonio porque aparecieron, volvieron a caer del cielo. Por eso es que se les recomienda. Tengamos muchísimo cuidado. La OCP tiene que tener certeza de que efectivamente esos bienes ya no están. Y esto pasó, por ejemplo, en una universidad donde dieron de baja bienes faltantes y después se dieron cuenta que los bienes era que los habían trasladado de una facultad a otra sin control alguno y que después finalmente terminaron apareciendo. Por eso, para evitar estas situaciones, siempre tengamos certeza de que los bienes efectivamente ya no se encuentran en la entidad. El daño es otra causal de baja, y en el daño lo que se produce es un menoscabo, un perjuicio al bien mueble. Y este daño puede ser producido por fenómenos de la naturaleza, pero también por acción humana, como por ejemplo un atentado. Nosotros hemos visto durante este periodo de convulsión social, a veces se apedrean sedes institucionales, ¿no? O se incendian con la pérdida de los bienes, ¿no? Y, por ejemplo, se incendiaron casetas de aduanas de SUNAT, donde se perdieron vehículos, se perdieron las casetas, material informático, etcétera. ¿Ven? Entonces, eso es un daño. Entonces tendría yo que darlo de baja por causa del daño. Se incendió el almacén, ya eso es daño. ¿Bien? Fenómeno de la naturaleza o por acción humana, que puede ser por negligencia o puede ser intencional. La ejecución de garantía, esto tiene que ver con el proveedor, ¿cierto? Yo adquiero bienes y que durante el periodo de garantía me salen defectuosos. Entonces, yo se lo devuelvo al proveedor, el proveedor me entregará otro tipo de bienes, ¿no? Me entregará los bienes nuevos, conforme a la garantía. Bien, entonces, invalidez semoviente es cuando el semoviente ha sufrido algún tipo de daño que ya llegó al fin de su periodo reproductivo, etcétera, ¿no? Que ya no le es útil a la entidad. Y finalmente había dejado este estado de excedencia. Esta causal de estado de excedencia se da cuando eh, literalmente a la entidad le sobran los bienes, ¿ya? Es decir, la entidad tiene bienes operativos, pero que ya determinó que no los va a utilizar por un prolongado periodo de tiempo, o sea, indefinido, ya no los necesita. Por ejemplo, ¿no? SUNAR tenía impresoras, ¿no? Muy modernas. Sin embargo, decidió pues actualizar todo su sistema operativo y esas impresoras ya no le eran útiles, aún estando operativas y siendo nuevas, casi nuevas, ¿no? Y trajo un nuevo lote de impresoras compatibles con ese nuevo sistema operativo. Entonces, esas impresoras son dadas de bajas por excedencia, porque impresoras tiene, ¿te das cuenta? Renovó el lote, tiene impresoras, pero las que ya da de baja no le sirven, pero no le sirven porque estén inoperativas, no le sirven porque él ya tiene satisfecha esa necesidad
de impresión. Entonces, aquí hay que tener cuidado. En el estado de excedencia, ya, hay que tener cuidado que los bienes sean de utilidad al sistema educativo. Porque si yo doy de baja bienes muebles por causal de excedencia y son útiles al sistema educativo, hay que ir a disponer conforme a la ley 27995. Ojo, esta ley ha sido modificada por el Congreso de la República, el cual ha generado todo un problema, ¿no? Que tal vez para explicarlo necesitaríamos más tiempo, pero bueno, el Congreso no se tomó la molestia de siquiera revisar cuáles son las competencias de la SBN, cuáles son las competencias del Sistema Nacional de Abastecimiento, que les he hecho la introducción al comienzo. No se tomó esa molestia, modificó por modificar y nos ha generado pues un problemón al modificar la ley 27995. ¿Por qué? Porque en teoría, con la modificación que ha hecho el Congreso, otra vez le da la competencia a la SBN. Eso es lo que se entendería. Porque esa modificación dice, deróguese todas las normas que se opongan a esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que técnicamente está dejando sin efecto el decreto legislativo 1439, el reglamento, todo el sistema de abastecimiento. O sea, hay un despropósito total por donde se le mire, es lo que han hecho este Congreso de la República, ¿no? Bueno, emitir esa ley, una crítica a la ley que ha emitido el Congreso de la República. Nos interesa a nosotros saber que esta ley 27995 ha sido modificada, que actualmente ya no solamente los bienes en estado de excedencia se entregan a los centros educativos, sino también a la pequeña agricultura, a las familias de la pequeña agricultura y también a los centros de salud. Con lo cual también nos genera todo un problema porque no se podría identificar. Si aún no se puede identificar con claridad qué bienes son útiles al sistema educativo, menos vamos a identificar cuáles son para la pequeña agricultura o cuáles irán a las postas. Tampoco se ha desarrollado el procedimiento aún. O sea, no hay un reglamento. Entonces, por el momento, esto quizás se quiso hacer una mejora, pero se ha terminado empeorando, ¿no? Entonces, esperemos el reglamento para poder ver cómo es que aplicamos este estado de excedencia para colegios, para centros médicos y para pequeña agricultura. Ya tendríamos que esperar, ¿no? Y si no tengo ninguna causal de baja, entonces pido la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de baja? Hago el informe técnico, esto está a cargo de la OCP. En el informe técnico yo sí tengo que especificar si es de utilidad del sistema educativo, si es que es baja por excedencia, ¿ya? Y cuál es la causal que yo estoy proponiendo. La OGA, de encontrar conforme este informe técnico, emite la resolución de baja. Esta resolución debe contener cuanto menos, ¿no?, la causal de baja, la descripción y el valor del bien, ¿de acuerdo? Y ojo, la directiva 06 te señala, luego de aprobada la baja, la entidad tiene un plazo máximo de 5 meses para hacer la disposición. O sea, no los podemos tener acumulados estos bienes, tenemos un plazo máximo de 5 meses bajo responsabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que nos toca, miren, esta es la disposición final en el marco de la directiva 06. La disposición final tal vez no es un término muy feliz, porque está comprendiendo los actos de administración y actos de disposición, pero vamos a entender así, ¿ya? Actos de administración son aquellos por los cuales se cede el uso o administración de los bienes, más no la propiedad, y en esto se da por afectación en uso o cesión en uso, mientras que en los actos de disposición, que son la transferencia, la donación, la subasta pública y la permuta, sí se da la propiedad de los bienes. Los actos de disposición, para su procedencia, requieren que previamente se haya procedido con la baja de los bienes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, la afectación en uso. Ya vamos a entrar a los actos de administración. Siguiente diapositiva, por favor. Los actos de administración son aquellos que se dan a título gratuito por un plazo determinado, ¿ya? Y se da, vamos a ver, miren, si se entiende la afectación en uso, se va a entender la cesión en uso, porque básicamente son lo mismo, solamente cambian en el destinatario. La afectación en uso se da entre entidades públicas. ¿Bien? De una entidad pública a favor de otra, que le va a entregar un bien mueble patrimonial por el plazo de 1 año, que es renovable por 1 año más. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, hay una solicitud de afectación en uso, la entidad va a verificar si tiene disponibilidad de bienes,
Y luego, si la OGA lo encuentra conforme, aprueba el acto mediante resolución, si es a favor de otra entidad u organización de la entidad, pero si es a favor de alguna de sus organizaciones, sus unidades ejecutoras, basta simplemente con refrendar el informe técnico. Ahora, si necesita hacer una resolución, tampoco la directiva lo prohíbe, puede hacerlo mediante resolución. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Acá hay una pregunta también muy común. ¿Qué pasa si es que yo ya renové? O sea, ya lo otorgué por un año y ya se pasó el año de renovación. ¿Puedo volver a renovar? Ya no se puede. Bien, la directiva no lo permite. Más bien te señala que ya tendrías que hacer la devolución del bien. Hey, pero la entidad lo sigue necesitando. Podrías evaluar ya efectuar la transferencia de ese bien. Cesión en uso. Entidad, miren, la entidad se lo va a dar, pero ya no a otra entidad. Bien, aquí cambia. O sea, básicamente es lo mismo. Le voy a entregar la administración del bien, el uso del bien, por el plazo de un año renovable por otro año más, para el cumplimiento de una finalidad pública. Pero, ¿qué cambia entre la afectación y la cesión en uso? Cambia el destinatario, la persona jurídica sin fines de lucro en el caso de la cesión en uso. ¿Bien? Aquí también tengamos cuidado. Cuando se refiere a personas jurídicas sin fines de lucro, la Directiva 06 se está refiriendo a aquellas contempladas en el Código Civil, que son las asociaciones, las fundaciones y los comités. Ojo, personas jurídicas sin fines de lucro, las reconocidas en el Código Civil. A eso se refiere la Directiva 06. Asociaciones, fundaciones y comités. Y esto se los digo porque hay muchas preguntas. Oye, ¿le puedo dar a la Junta de Regantes? ¿Le puedo dar a las comunidades campesinas y nativas? La respuesta es no, porque las comunidades campesinas y nativas no son una persona jurídica sin fines de lucro. Y si tienes dudas, consúltalo con tu asesoría jurídica. Incluso tanto es así que las comunidades campesinas y nativas en el Código Civil tienen una propia regulación, que es muy distinta a la de una persona jurídica sin fines de lucro. Entonces, con eso sí quedaría zanjado el debate. Es frecuente ese tipo de consultas. Le puedo dar a la Junta de Regantes de mi localidad, le puedo dar a la comunidad campesina y nativa que me ha pedido, incluso le piden hasta vehículos. ¿Ya? Tengamos cuidado con eso. Igual, la OCP elabora un informe técnico donde va a evaluar justamente estas condiciones, que se cumplan la sesión en uso, y si la OA lo encuentra conforme, lo aprueba mediante resolución. Siguiente diapositiva, por favor. Y ojo, como les digo, que aquí no estamos hablando de que se pueda, después de haberlo renovado, se pueda volver a renovar. Una renovación de la renovación, eso ya no existe, ya no es posible. Bueno, en el caso de los bienes de chatarra, ya vamos a entrar a los actos de disposición. En el caso de los bienes que están en estado de chatarra, no se requiere que se regularice la titularidad registral de la entidad. O sea, no hay tracto sucesivo. ¿Ya? Yo tengo, por ejemplo, sobrantes en estado de chatarra, puedo disponerlo. No es necesario que yo vaya a inscribir previamente en los registros públicos mi derecho de propiedad. Bien. Aquí también hay controversias, pero ya no tanto a nivel de la Directiva 06, sino más bien a nivel registral. Quizás los registradores, su reglamento es antiguo y no lo han actualizado. Entonces, muchos registradores se muestran reacios a esto. Frente a ello, lo único que tenemos que hacer es invocar a la Directiva 06, ¿no? Si es posible, hacerle mención en un informe técnico cuáles las condiciones y que la propia Directiva 06 está diciendo que en el caso de los bienes en estado de chatarra no necesita regularizar titularidad registral. ¿Ya? En el caso de los semovientes, si yo voy a disponer semovientes, pero voy a aplicar la eutanasia o el sacrificio, necesito contar con una opinión de un veterinario o un experto en zootecnia. ¿Bien? Es decir, con esto garantizo pues de que no esté sacrificando animales, porque a mí simplemente se me ocurre, tiene que haber una causa justificada para ello. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los actos de disposición, como yo les había señalado, son 4. Es la transferencia, la donación, la subasta pública y la permuta. En el caso de la transferencia, siguiente diapositiva, por favor. En el caso de la transferencia, se da a título gratuito y se da entre entidades públicas. O sea, de una entidad pública a favor de otra entidad pública. Y aquí sí, a diferencia de los actos de administración, aquí sí hay una, digamos, traslado de la propiedad. Aquí sí yo le voy a entregar la propiedad de los bienes que previamente yo ya di de baja. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto, la transferencia tiene por objeto
¿no? Que se desarrolle digamos, una finalidad pública, ¿de acuerdo? Entonces, nótese que es un acto a título gratuito, es un acto de transferencia de propiedad, por el cual yo traslado la propiedad de los bienes. Bien, aquí ya no hay plazo, obviamente. La OCP elabora un informe técnico, la OA, si lo encuentra conforme, lo aprueba por resolución o refrendando el informe técnico si es a otra de sus organizaciones de la entidad. Aquí también las entidades confunden, ¿no? A veces te dicen, oye, pero mis unidades ejecutoras, básicamente tus unidades ejecutoras son lo que la Directiva 06 le señala como organización de la entidad. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la transferencia implica el traslado de la propiedad a título gratuito de una entidad pública a favor de otra, para el cumplimiento de una finalidad pública. Bien. La donación aquí es de una entidad pública a favor de una persona jurídica sin fines de lucro o instituciones religiosas, o sea, a favor de privados. Bueno, las personas jurídicas sin fines de lucro ya lo dijimos, ¿no? Son aquellas que están contempladas en el Código Civil, asociaciones, fundaciones y comités. Instituciones religiosas. Oye, ¿y dónde sé que una institución es efectivamente religiosa? El Ministerio de Justicia tiene un registro de instituciones religiosas reconocidas por el Estado peruano. Bien, entonces ahí vas a poder corroborar efectivamente si una entidad es una institución religiosa. Aquí también tengamos cuidado, ¿ya? También es muy frecuente que en el caso de las transferencias, me pida el director del colegio o me pida el comisario de la comisaría de la localidad me pide bienes, o el director del colegio me pide bienes. Tengamos cuidado. No se le da directamente ni a comisarías, o el director de la posta me ha pedido también bienes. Ni a comisarías, ni a postas, ni a centros educativos se les da directamente. Se canaliza a través de la organización de la entidad, que en este caso, por ejemplo, los colegios es la UGEL. En el caso de las comisarías, las direcciones territoriales de la PNP. ¿Ah? En el caso de las postas, las direcciones regionales de salud. Ellas son las organizaciones de la entidad. ¿Y por qué se hace eso? Porque, como les digo, las comisarías, las postas y los digamos, centros educativos no están considerados como organización de la entidad en el marco de la Directiva 06. Tengamos cuidado con eso. Y aparte de eso, que para un mejor control, porque si yo le doy directamente al comisario o se lo doy directamente al director, ellos no hacen alta, pues. No registran los bienes. Esos bienes en cualquier momento se pueden perder o se puede dar un mal uso de esos bienes y no hay control efectivo sobre los mismos. Bien, por eso es que hay que hacerle la transferencia. Ellos pueden solicitar, sí, claro, solicitan, y tú le tienes que orientarlo, pues, porque se supone que el experto en gestión de los bienes eres tú. Entonces tú lo orientas. Señor director, ¿no? Su solicitud tiene que canalizarla a través de la UGEL. Y la UGEL es la que me va a pedir a mí los bienes. Y yo se los entregaré a la UGEL para que a su vez la UGEL se lo entregue a usted. Esa es la forma correcta. ¿Bien? Así que tengamos cuidado con eso. Es muy frecuente las entidades que le entregan directamente a los colegios. Salvo que se trate, pues, de colegios ubicados en zonas extremas de extrema pobreza, y yo se lo estoy dando en el marco de la ley 27995. Ahí es distinto. Igual la UGEL lo va a dar de alta, pero yo sí se lo puedo entregar directamente al colegio. ¿Ya? Donación, entonces, las instituciones religiosas es lo mismo, se va a hacer con una resolución. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la subasta pública, esto ya es oneroso. O sea, es cuando yo tengo bienes dados de baja que voy a vender. Bien, entonces aquí se da cuando yo ofrezco mis bienes a un valor, ¿no? Y se lo va a adjudicar la persona que, o el postor que iguale o mejore ese precio base. Y el precio base es una valorización del bien. Tenemos dos modalidades que va a ser la subasta pública, la presencial, y la subasta pública electrónica. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, un punto saltante. Y quiero que también a ustedes les quede claro, ya no es obligatorio contratar un martillero público.
sea, actualmente el martillero público, su contratación es facultativa. Si la entidad lo desea, lo contrata. Si no, esas funciones del martillero público lo hace la mesa directiva. ¿De acuerdo? Ahora, el precio base de los lotes, ¿cuánto es el valor mínimo de esos bienes? Eso tiene que ser por valorización. Y aquí sí, en el caso de la subasta pública, la valorización es obligatoria que sea efectuada por un perito tasador. Para los demás actos, para el alta, para la baja, para la transferencia, para la aceptación de la donación, si yo necesito conocer el valor del bien, yo lo puedo valorizar. Yo, OCP, lo puedo valorizar aplicando el Reglamento Nacional de Tasaciones, con un profesional que tenga conocimientos en el Reglamento Nacional de Tasaciones, puedo tasar los bienes. Directamente la entidad tasa sus bienes para todos los actos de gestión, excepto para la subasta pública. En el caso de la subasta pública sí es obligatorio que esto sea efectuado por un perito tasador. ¿Bien? Y dices, ya, tú me dices que el martillero público es facultativo. ¿Ya? Pero igual sí quiero contratarlo. ¿Cómo lo contrato? Ya, eso no lo regula la Directiva 06. Eso en todo caso tendrías que irte a las normas de la Ley de Contrataciones del Estado y ver cómo efectuar una contratación de un martillero público. ¿Bien? Bueno, la OCP va a identificar los bienes, elabora el cronograma, gestiona la valorización, elabora un informe técnico de cómo sustentar esta subasta pública, elabora las bases, la OGA lo aprueba, el tipo de subasta, aprueba las bases y comunica a la OCE. La mesa directiva tiene por funciones velar por el normal desarrollo del acto público y suscribe el acto de subasta pública. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el martillero público ya no es obligatorio, es facultativo. ¿Ya? La convocatoria, con una anticipación no menor de 5 días a la fecha del acto, publicación en el portal institucional de la entidad, ¿no? Vamos a publicar. Ahora bien, miren, si es que el valor de los lotes en conjunto es igual o supera las 5 UITs, publico en el peruano. Si el valor de todos los lotes es menor a 5 UITs, hago una invitación directa, tal vez por correo electrónico nada más, o hago difusión. ¿Ya? Pero no es necesario ya publicar en el peruano. O sea, si es que el valor de los bienes es igual o mayor a 5 UITs, entonces eso publico en el peruano. Si es menor, hago una difusión o una invitación directa a por lo menos 10 postores. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo es el acto de subasta pública? Voy a presentar por cada lote, ¿no? Las ofertas se presentan por cada lote y en la modalidad de un sobre cerrado. Entonces, quien conduce el acto, que podría ser el martillero o podría ser la mesa directiva, va a abrir los sobres y le da lectura a las ofertas. Luego de ello se va a quedar con las 2 ofertas más altas y va a invitar a los postores de estas ofertas a que otra vez se enfrenten, ya, pero esta vez a viva voz, para que mejoren sus ofertas. Y lógicamente le voy a adjudicar al postor que me ofrezca el monto más alto. Bien, se elabora el informe final de subasta pública, a quien se le adjudicó el bien, y con ello ya el bien procede a adjudicarse. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que sí en la subasta pública debemos tener en cuenta es que el bien no será entregado hasta que el adjudicatario me demuestre que ya inició los trámites en la SUNAR para cambiar la titularidad de los bienes en caso sean bienes registrables. O sea, por ejemplo, sean vehículos operativos, entonces yo tengo que, primero, antes de entregarle los vehículos, tendría que tener certeza de que efectivamente esta persona ya inició los trámites en la SUNAR para el cambio de titularidad. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor. Y esto con la finalidad de evitar que, por ejemplo, no se cambie la titularidad y después de años le estén llegando papeletas a la entidad. Se ha visto todavía casos así. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la subasta electrónica es básicamente, tiene que tener estas funcionalidades que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Lamentablemente en la actualidad son muy pocas las entidades que cuentan con este dispositivo o con este aplicativo para efectuar una subasta pública. Entonces, sí tenemos que tener estas funcionalidades. Gestionar registro de postores, registro de subastas, permitir la puja en tiempo real. En sí es un aplicativo bastante complejo de conseguir. Por ello es que muy pocas entidades hasta el momento han hecho la subasta electrónica. Entonces, esto sí está en proceso de revisión por parte de la DGA. Vamos a ver cómo mejoramos esta
esta parte de la subasta electrónica. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto ya lo que les había mencionado, cuando yo adjudico los bienes, me tienen que demostrar que efectivamente ya iniciaron los trámites en la SUNAR para poder entregar los bienes, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos cerrando ya lo que son los actos de disposición. Este es el acto de disposición de permuta, ya el último. Este acto se da entre la entidad pública con un privado, una institución privada o una persona natural. Básicamente es un intercambio de bienes. Bien. Aquí hay una condición básica y debemos fijarnos en lo que es el valor de los bienes, ¿ya? Porque la entidad pública no puede recibir bienes que valgan menos de los que está entregando. Entonces, por ejemplo, si es que la entidad está entregando bienes por un valor de 20 soles, por ejemplo, no va a recibir bienes del privado que valen 18. No puede. En ese caso no procede la permuta. ¿Qué pasa si es al revés? Que más bien el bien del privado vale 20 y el bien del Estado vale 18. ¿Procede la permuta? Sí, pero siempre y cuando el privado haga renuncia a esa diferencia de valor. Entonces ahí ya procede la permuta. Básicamente la permuta es para que la entidad pueda mejorar sus bienes. No te dice nada la directiva que tengas que permutar bienes de similar naturaleza. O sea que si doy computadoras tengo que recibir computadoras. No, puedes recibir bienes de distinta naturaleza. Lo que sí importa es el precio, el valor de esos bienes. No puedes recibir bienes de menor valor a los tuyos. ¿De acuerdo? Y tengamos muchísimo cuidado, aunque parezca increíble. No hace mucho hemos tomado conocimiento de una entidad que ha permutado bienes, ¿no? Y que los bienes del privado valían menos, por 20 céntimos. Era menos que los bienes del Estado. O sea, por ejemplo, si los bienes del Estado 20, los bienes del privado eran 19,80. Entonces seguro la OCP habrá pensado, bueno, son 20 céntimos, no nos vamos a perjudicar, ¿qué va a ser 20 céntimos? Procedió la permuta y ahora el órgano de control pues tiene investigado y va a aplicar sanciones a todos, ¿no? Porque la norma en ese sentido es muy clara, el Estado no puede recibir bienes de menor valor, así sea de 10 céntimos. Por eso tengamos cuidado. No vayamos al aspecto subjetivo. Sí, tal vez la entidad por 20 céntimos no se va a perjudicar, nadie se perjudica por 20 céntimos. Bueno, puede ser, pero es un aspecto subjetivo. Lo objetivo es que la norma te dice que no recibas bienes de menor valor. Y en este caso, lamentablemente, sí es de menor valor, así sean 20 céntimos. Parece, como les digo, increíble, pero sí ha sucedido. Por eso los invoco a tener muchísimo cuidado en ese sentido. ¿Bien? No es viable recibir bienes de menor valor, eso ya nos queda claro. Si es que el bien del privado vale más, procede la permuta, pero siempre que él renuncie a esto. Bien, entonces la OCP elabora un informe técnico, la O emite resolución y con ello aprueba la permuta. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ya creo que con esto vamos cerrando los temas del día de hoy. Nos hemos enfocado básicamente en 3 aspectos por razones de tiempo. Ustedes comprenderán que desarrollar la totalidad de la Directiva 06 es sumamente amplio, es sumamente complejo, pero hemos hecho pues lo que son los actos más relevantes, ¿no? El alta, la baja y los actos de disposición final, que es básicamente lo que... Actos como el inventario, hemos hablado del saneamiento de bienes sobrantes, faltantes, ¿no? Actos como el inventario sí se ha desarrollado en un webinar pasado, hemos desarrollado lo que ha sido el inventario, por eso es que ya no lo hemos tocado en esta oportunidad. Entonces, la recomendación sí es que ustedes estén pendientes de los cursos que dicta la Dirección General de Abastecimiento en cuanto a gestión de bienes muebles. No va a ser el último, vamos a tener más webinar programados, ¿no? Y entonces la invocación es sí que por favor sigan participando, ¿no? Entonces espero haber estado a la altura del curso. Voy a dejar en el uso de la palabra a nuestra coordinadora Nilda
para las preguntas a que hubiere lugar. Bien, entonces por mi parte les agradezco por la atención prestada. Que tengan muy buenas tardes. Dejo en el uso de la palabra a nuestra señorita coordinadora Nilda. Adelante, Nilda. Gracias, Cristian, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido por parte de los participantes durante el proceso de inscripción de esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, primera pregunta. ¿Cuáles son las pautas para la disposición final de los bienes dados de baja en estado chatarra? En estado de chatarra, bien, a ver. Para empezar, nosotros habíamos dicho que los bienes en estado de chatarra tienen una característica especial, que no van a ser reparados, ¿no? No, ya son imposibles hacerle una reparación. Entonces, en el marco de la Directiva 06, podemos contemplar que los bienes en estado de chatarra pueden ser dispuestos a través de cualquiera de los actos de disposición contemplados en esta directiva, como ya lo hemos visto, la transferencia, la permuta, la subasta pública o la donación, ¿no? Entonces, para nosotros disponer de estos tipos de bienes, podemos emplear cualquiera de estos actos de disposición. Además de ello, nosotros también podríamos considerar hacer la eliminación de los bienes, ¿ya? Pero a la pregunta que se nos ha formulado, deberíamos decir, ¿no? Los bienes muebles patrimoniales dados de baja por causa del estado de chatarra pueden ser dispuestos aplicando cualquiera de los actos de disposición contenidos en la Directiva 06-2021-5401. Ya lo habíamos señalado en la exposición que esto es la transferencia, la donación, la subasta pública o la permuta. Asimismo, es factible que la OCP evalúe proceder con su eliminación o con su destrucción. Como segunda pregunta, ¿cuál es el procedimiento del saneamiento de bienes faltantes? Procedimiento de faltantes, me dices, ¿no? A ver, Sí. Un bien mueble faltante es aquel que ya, como habíamos señalado, es aquel que se encuentra incorporado en el registro patrimonial y contable de la entidad, pero no se encuentra físicamente. Bien, entonces, para el saneamiento de faltantes, la OCP debe identificar dichos bienes y elaborar el informe técnico de sustento, el mismo que se remite a la OCP. Este informe técnico que elabora la OCP lo remite a la OGA. La OGA, de encontrarlo conforme, emite resolución aprobando la baja por causa del saneamiento administrativo de bienes muebles faltantes. Sin embargo, como les había señalado, estemos seguros. Tenemos que tener certeza de que efectivamente los bienes ya no están físicamente en la entidad, porque después no es posible que yo apruebe la baja por faltantes y después pues esté, ¿no?, diciendo, uy, aparecieron los bienes, ahora cómo lo doy de alta. Eso ya es imposible. Entonces se recomienda tener certeza de ya la inexistencia de los bienes. Bueno, una vez que la OGA aprobó por resolución, ya se procede a la baja de los bienes. Sin embargo, ¿no?, la OGA debe comunicar al órgano de control de la entidad para que se determinen las responsabilidades a que hubieran lugar. ¿Cuál es el procedimiento a seguir sobre bienes muebles calificados como RAE que están de baja, pero no se dio disposición final? Ya, ese es un problema. Ese es un problema que sí se da con relativa frecuencia. A ver, primero recordar, ya lo hemos visto cuando hemos desarrollado la Directiva 06, que los bienes dados de baja tienen un plazo máximo de 5 meses para ser dispuestos. O sea, no se concibe la idea de que la entidad tenga acumulados bienes que ya dio de baja y todavía no los dispone. Pero si se da el caso, y ya se les venció el plazo de los 5 meses, igual la entidad está obligada, ¿ya?, a hacer la disposición. En este caso, tratándose de bienes muebles calificados como RAE, debe proceder a su inmediata disposición aplicando el procedimiento establecido en la Directiva 01-2020-F5401. La cuarta pregunta es la siguiente. ¿Los repuestos de bienes que no tienen código patrimonial para su venta de subasta deben seguir el procedimiento establecido en la Directiva 06-2021?
A ver, los bienes muebles no patrimoniales, como aplican supletoriamente lo previsto en la Directiva 06/2021/5401 para su gestión. Entonces, para disponer de bienes muebles no patrimoniales, como sería el caso de repuestos, la entidad puede aplicar supletoriamente los actos de disposición contenidos en la Directiva 06/2021/5401, como sería la transferencia, la donación, la subasta pública y la permuta. Esto siempre que no exista una norma especial para el caso de algunos bienes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las baterías, en el caso de de los neumáticos, creo que hay algunos lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente para tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, aquí básicamente, si se trata de repuestos que no tienen una norma especial, aplica supletoriamente la Directiva 06. La quinta pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las normas que regulan toda la temática tratada en la exposición? A ver, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, los bienes muebles patrimoniales se regulan por lo previsto en el Decreto Legislativo 1439, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 217/2019-F y la Directiva 006/2021-F5401. En el caso de los bienes muebles calificados como RAE, su disposición se efectúa conforme a lo previsto en la Directiva 01/2020-F5401. La siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer con bienes en mal estado de conservación? ¿Cómo disponer de esos bienes para su baja y o destrucción? A ver, la OCP debe proceder a identificar los bienes muebles patrimoniales que serán propuestos para su baja. Asimismo, va a elaborar el informe técnico que sustenta la baja, precisando la causal. Este informe va a ser elevado o remitido a la OGA para que emita la resolución que aprueba la baja, la cual esta resolución debe contener, pues como dijimos, la descripción del bien, la causal de baja y el valor. Ahora, los bienes dados de baja por cualquier causal que hemos visto, excepto RAE o excedencia, pueden ser dispuestas aplicando cualquiera de los actos de disposición previstos en la Directiva 06. Es decir, si yo doy de baja por causal distinta a RAE o excedencia con utilidad del sistema educativo, aplico cualquiera de los actos de disposición previstos en la Directiva 06. Aplico la transferencia, la subasta, la donación o la permuta, ¿no? Incluso, muchas preguntas se dicen, oye, ¿yo puedo transferir, puedo donar chatarra? Sí, no hay ningún inconveniente, porque finalmente quien va a evaluar si le conviene recibir o no esa chatarra es el beneficiario, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo aplicar cualquiera de esos actos de disposición contemplados en la Directiva 06. La séptima pregunta es la siguiente. Muchas entidades no saben qué hacer con los bienes dados de baja y resulta que año tras año se acumula, llenándose de chatarra y bienes que no sirven, que ocupan sitio, estorban, y en atención a ello consultan qué medidas se tienen que tomar. A ver, la Directiva 06, 2021-F5401, dispone que los bienes dados de baja deben ser dispuestos en un plazo máximo de 5 meses luego de aprobada su baja. En ese sentido, aun cuando se venció el plazo para poder disponer, o sea, ya nos pasamos de los 5 meses y no hemos dispuesto, la entidad va a continuar obligada a su disposición. O sea, de todas formas tiene que disponer, lo cual debe efectuar de manera inmediata. Por otro lado, debe tener presente que todo incumplimiento de la directiva debe ser comunicado por la OGA al órgano de control para el establecimiento de responsabilidades funcionales. Por eso les digo, no es dable que una entidad tenga bienes dados de baja acumulados en depósitos, porque la propia Directiva 06 ha establecido que en un plazo máximo de 5 meses deben ser dispuestos. Si no se ha hecho, la entidad tiene que necesariamente disponerlos, sin perjuicio ya de las responsabilidades funcionales a las que hay lugar y que la OGA deberá comunicar al órgano de control. Bien. La octava pregunta. ¿Cuáles son los plazos de los bienes para dar de baja los bienes patrimoniales? A ver, la Directiva 06/2021-F5401 no ha previsto un plazo para la baja, pues es competencia de la OCP identificar los bienes que serán propuestos para dar de baja, ¿no? Entonces, y esta acción de la OCP de identificar bienes para proponer su baja lo puede hacer en cualquier momento, o sea, no hay un plazo establecido. Bien. La novena pregunta es la siguiente. En la disposición final de los mobiliarios que tienen el estado de malo o muy malo, chatarra, ¿se puede destruir, entre comillas, incinerar? A ver, si de un análisis costo-beneficio la entidad determina que no es viable ejecutar alguno de los actos de disposición contenidos en la Directiva 06 para los bienes muebles dados de baja por causal de estado de chatarra,
Entonces, sí es posible que se evalúe su eliminación o destrucción. Y esto está contemplado en la 8ª disposición complementaria final de la Directiva 06. Ahora bien, lo que sí te señala es que esto se hace conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 1278, que es la Ley General de Residuos Sólidos. Lo que se recomienda en estos casos es que no todos los bienes van a ser incinerados. Entonces, atendiendo a la naturaleza de los bienes, el Decreto Legislativo 1278 va a prescribir algunas formas de cómo eliminarlo. Para esto, en todo caso, sí se recomienda que se haga la consulta directamente a la Dirección Nacional de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, y ellos ya te van a orientar sobre qué mecanismo resulta idóneo, atendiendo a la naturaleza del bien, para su eliminación en el marco del Decreto Legislativo 1278. La pregunta número 10. ¿Cuál es la sanción por no realizar el inventario y quién está a cargo de imponer dicha sanción? A ver, la OGA de la entidad tiene por obligación, y esto está contemplado expresamente en la Directiva 06, de comunicar al órgano de control institucional de la entidad todo incumplimiento de la Directiva 06, para que el órgano de control ya establezca las responsabilidades funcionales a las que hay lugar. Es decir, no presentar el inventario acarrea responsabilidad funcional, ¿bien? Que tendrá que ser comunicado por la OGA al órgano de control. Sin perjuicio de ello, además, en el caso específico del inventario, la Directiva 06 ha previsto que la no presentación es comunicada por la DGA a la Contraloría General de la República, también para el establecimiento de responsabilidades funcionales. Cristian, y la última pregunta es la siguiente. ¿Con qué anexo se desplazan los bienes que salen fuera de la entidad por motivo de reparación? En este caso, se aplica el formato contenido en el anexo número 4 de la Directiva 06-2021-F5401. ¿Ya? Entonces, en este caso sí deberías emplear el anexo número 4, que es justamente para cuando los bienes salen fuera de la entidad y también con posibilidad de retorno. Bien, muchas gracias, Cristian, por tu participación en este evento. Bien, agradezco la participación de todos y por mi parte espero haber estado a la altura del evento. Me despido, que tengan muy buenas tardes. Adelante, Nilda. Les quiero comentar que desde el año 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Esta norma contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. Al respecto, los animamos a revisar esta norma y puedan tener mayor conocimiento sobre ella. Finalmente, agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia referida a la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. Finalmente, señalar que el video conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir las alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias.